Imagínate por un momento que tienes 10 años y vives en una casa donde cada día es una incertidumbre, donde las voces se alzan constantemente y donde tu mundo, que ya es frágil, está a punto de colapsar para siempre. A los 10 años, John Dolan descubrió que toda su vida había sido una mentira. Su hermana era en realidad su madre y sus padres simplemente sus abuelos que habían decidido engañarlo desde el día que nació. Pero lo que vino después fue aún peor. Décadas de adicción, prisión y vivir como un fantasma en las calles de Londres. Hasta que un día, un pequeño perro llamado George cambió absolutamente todo. Esta es la historia más devastadora y hermosa que vas a escuchar hoy. Y necesitas conocerla hasta el final. John Dolan creció en el área de King Square, en Londres, en una familia que llevaba décadas guardando un secreto tan destructivo que cuando finalmente salió a la luz, destrozó por completo la psique de un niño inocente. Sus padres, Jerry y Dot, habían criado a John junto con sus hermanos David y Malcolm, y sus hermanas, Jackie y Marilyn. Para John, era una familia normal, con todos los problemas que cualquier familia trabajadora podía tener en el Londres de los años 70. Pero en 1981, cuando John tenía exactamente 10 años, su padre Jerry se sentó frente a él en el salón de su casa y le dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. John, hay algo que necesitas saber. Marilyn no es tu hermana, es tu madre. En ese momento, John sintió como si el piso se abriera debajo de sus pies. Todo lo que había creído sobre su identidad, sobre su lugar en el mundo, sobre quién era él realmente, se desplomó en segundos. Pero la revelación no terminó ahí. Jerry continuó. Tu padre real es Jimmy, un hombre local que conoces. Jimmy había estado presente en la vida de John, pero ahora, con esta nueva información, todo cobraba un sentido cruel y doloroso. Su verdadera madre, Marilyn, había estado viviendo como su hermana, manteniendo una distancia emocional que ahora John entendía de manera devastadora. Lo que siguió fue el colapso emocional completo de un niño de 10 años. John no podía procesarlo. No podía entender por qué le habían mentido durante toda su vida. No podía comprender por qué su propia madre había decidido fingir que no lo era. ¿Tú qué habrías hecho en esa situación? ¿Cómo habrías reaccionado al descubrir que toda tu vida había sido una mentira? La reacción de John fue la de cualquier niño enfrentado a una traición tan profunda. Se rebeló contra todo y contra todos. Comenzó a meterse en problemas en la escuela, a tener comportamientos destructivos y a desarrollar una ira que no sabía cómo manejar. Marilyn, su verdadera madre, no hizo nada para acercarse a él después de la revelación. De hecho, mantuvo la misma distancia emocional que había mantenido toda la vida. Para John, esto no era solo abandono. Era una confirmación de que ni siquiera valía la pena ser amado por la persona que le había dado la vida. Jimmy, su padre biológico, se convirtió en el blanco de toda la ira acumulada de John. Según sus propias palabras, John lo trató terriblemente durante años, descargando en él todo el dolor y la confusión que sentía. La neurociencia moderna nos dice que traumas como el que experimentó John a los 10 años pueden alterar permanentemente el desarrollo del cerebro. Según estudios de 2024, los niños que experimentan traumas de identidad y abandono emocional tienen un 300% más probabilidades de desarrollar trastornos de adicción en la edad adulta. El Dr. James Garbanino, experto en trauma infantil, explica que cuando un niño descubre que su realidad fundamental ha sido una mentira, el cerebro entra en un estado de supervivencia permanente que puede durar décadas. Los años siguientes fueron una espiral descendente imparable. John se convirtió en lo que él mismo describió como una persona que se metía en demasiados líos. A los 19 años ya había comenzado a experimentar con drogas, y lo que empezó como una forma de escapar al dolor se convirtió rápidamente en una adicción devastadora. Mientras otros jóvenes de su edad estaban construyendo sus futuros,
John estaba destruyendo sistemáticamente cualquier posibilidad de tener uno. La heroína se convirtió en su compañera constante. No era solo una droga para él. Era la única manera que conocía de silenciar el dolor constante que llevaba dentro desde aquella conversación cuando tenía 10 años. John comenzó a entrar y salir de prisión con regularidad. Cada vez que lo arrestaban, era una confirmación más de que no valía nada, de que estaba destinado a hacer exactamente lo que había temido convertirse desde niño. Para cuando John llegó a los 30 años, ya había perdido todo. No tenía casa, no tenía familia que lo quisiera cerca, no tenía trabajo, no tenía esperanza. Las calles de Londres se convirtieron en su hogar permanente. Puedes imaginarte despertar cada mañana en un cartón húmedo, con el cuerpo dolorido por la abstinencia, sintiendo el juicio de cada persona que pasa a tu lado. Imagínate que tu única preocupación cada día sea conseguir suficiente dinero para la próxima dosis, solo para no sentir el dolor abrumador de existir. John pasó años viviendo en las calles, mendigando para sobrevivir. Según sus propias palabras, su vida apenas consistía en sobrevivir en las calles de Londres sin motivación alguna. Pero lo más cruel era que John tenía talento, tenía habilidades, tenía algo que ofrecer al mundo, pero estaba tan hundido en su propia destrucción que no podía verlo. A los 40 años, John Dolan era un hombre roto. Había pasado décadas destruyendo su vida y parecía que no había vuelta atrás. Vivía en alojamientos compartidos cuando tenía suerte y en las calles cuando no la tenía. Un día estaba en uno de esos alojamientos temporales, rodeado de otros hombres que, como él, habían perdido todo. Era un lugar lleno de desesperanza, donde la única conversación era sobre dónde conseguir la próxima dosis o cómo sobrevivir otro día más. ¿Alguna vez te has sentido tan perdido que no podías ver ninguna salida? ¿Alguna vez has pensado que ya no había esperanza para ti? John había aceptado que así sería su vida para siempre. Había aceptado que moriría en las calles, adicto y solo, sin haber hecho nada significativo con su existencia. Pero entonces, en ese momento de máxima desesperación, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Si ya sientes que esta historia te está tocando el corazón y quieres ver cómo John logra salir de esta pesadilla, dale like a este video y suscríbete. La transformación que viene te va a conmover más de lo que crees. Era un día cualquiera en esos alojamientos temporales cuando una mujer, también sin hogar, se acercó a John. Era una de esas personas que, como él, habían perdido todo y ahora sobrevivían día a día en las calles de Londres. La mujer llevaba consigo algo pequeño, peludo y tembloroso. Un cachorro de Staffordshire Bull Terrier, de apenas unas semanas, que había sido intercambiado por el precio de una lata de cerveza fuerte. En las calles, un perro vale menos que una bebida. Esa era la realidad brutal del mundo en el que John vivía. La mujer había tenido al cachorro durante aproximadamente una semana, pero no podía cuidarlo. Las calles no eran lugar para un animal tan pequeño y vulnerable. Necesitaba encontrarle un hogar, aunque fuera temporalmente. Miró a John y le dijo, ¿puedes quedarte con él? No puedo cuidarlo más. John miró al pequeño cachorro. Era negro y blanco, con ojos grandes y asustados que reflejaban exactamente lo que él había sentido durante toda su vida. Miedo, confusión y una desesperada necesidad de que alguien lo cuidara. Sin saber por qué, John asintió. En el momento en que John tomó al cachorro en sus brazos, algo cambió. Por primera vez en décadas, tenía algo que dependía completamente de él. Por primera vez en décadas, tenía una razón para levantarse cada mañana que no fuera solo conseguir drogas. Le puso el nombre de George, y desde este primer día se convirtieron en inseparables. Mientras John había pasado años sin que nadie lo necesitara,
Ahora tenía un ser vivo que dependía completamente de él para sobrevivir. George no era solo un perro para John. Era una responsabilidad, una compañía, una razón para seguir viviendo. Pero más que eso, George se convirtió en su inspiración. John había pasado años en las calles sin propósito, mendigando para sobrevivir. Pero ahora, con George a su lado, comenzó a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. George era hermoso. Era expresivo. Era digno de ser capturado en papel. Un día John encontró un lápiz y un pedazo de papel y comenzó a dibujar a George. No sabía que tenía talento para el arte. No sabía que tenía una habilidad natural para capturar la esencia de lo que veía. Pero cuando terminó ese primer dibujo, se dio cuenta de que había creado algo hermoso. Después de décadas de destrucción, John finalmente había creado algo en lugar de destruir. George se quedaba perfectamente quieto mientras John dibujaba, como si entendiera la importancia de lo que estaba sucediendo. Era una colaboración perfecta entre un hombre roto y su perro, creando arte en medio de la desesperación. John decidió que podía hacer algo con sus dibujos. Tal vez podía venderlos en la calle y conseguir algo de dinero de manera honesta, sin mendigar, sin hacer nada deshonesto. Se dirigió a Shoreditch High Street, una zona de Londres conocida por sus artistas y su ambiente creativo. Allí, puso una manta en el suelo, colocó a George a su lado y comenzó a dibujar. Los primeros días fueron duros. La gente pasaba sin prestar atención. John seguía siendo un vagabundo en las calles y los dibujos no parecían cambiar eso. Pero George era diferente. George atraía a la gente. Su presencia, su personalidad, su belleza natural hacían que las personas se detuvieran a mirar. Y cuando se detenían a mirar a George, inevitablemente veían los dibujos de John. Después de semanas de estar en Shoreditch High Street, algo comenzó a cambiar. Las personas no solo se detenían a mirar, comenzaban a comprar. Los dibujos de John no eran perfectos desde el punto de vista técnico, pero tenían algo que los hacía especiales. Tenían emoción, tenían vida, tenían la desesperación y la esperanza de un hombre que había perdido todo y ahora estaba intentando reconstruir su vida a través del arte. Según estudios recientes de neuroplasticidad, el cerebro adulto puede desarrollar nuevas habilidades incluso después de décadas de daño por adicción. El doctor Michael Merzenich, pionero en neuroplasticidad, explica que el cerebro humano mantiene la capacidad de crear nuevas conexiones neuronales a cualquier edad, especialmente cuando se combina pasión con práctica repetida. John estaba literalmente reconstruyendo su cerebro una línea de dibujo a la vez. Cada día, John y George llegaban a Shoreditch High Street temprano en la mañana. John extendía su manta, George se sentaba pacientemente a su lado y John comenzaba a dibujar. No solo dibujaba a George, dibujaba las escenas que veía alrededor, dibujaba a las personas que pasaban, dibujaba la vida de Londres tal como la veía desde su perspectiva única. Los dibujos de John no eran solo arte. Eran una ventana a un mundo que la mayoría de la gente nunca ve. George se convirtió en la estrella no oficial de Shoreditch. Las personas venían específicamente a verlo, y muchas terminaban comprando los dibujos de John. Esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Pero esta transformación no iba a ser fácil. John seguía luchando contra su adicción a la heroína. Seguía viviendo en alojamientos compartidos cuando tenía suerte y en las calles cuando no la tenía. Lo que pasó después cambió todo para siempre, y te aseguro que no lo vas a ver venir. Los primeros meses de John y George en Shoreditch High Street fueron una prueba de resistencia. Cada día llegaban al mismo lugar, frente a la gasolinera, donde John extendía su manta
y George se posicionaba pacientemente a su lado. Lo que comenzó como una simple necesidad de supervivencia se convirtió en algo mucho más profundo. John no solo estaba dibujando para conseguir dinero, estaba documentando un mundo que nadie más veía desde su perspectiva. Durante más de un año, John se sentó en exactamente el mismo lugar, mirando exactamente la misma vista cada día. Mientras el mundo pasaba a su alrededor, él observaba cada detalle, cada cambio, cada momento de vida urbana. Después de un año de observar la misma vista diariamente, John finalmente tomó un lápiz y comenzó a dibujar lo que veía frente a él. No era solo un ejercicio artístico, era una meditación, una forma de conectarse con el mundo de una manera que nunca había experimentado. George se convirtió en su compañero silencioso perfecto. George, que entonces tenía 6 años, se sentaba pacientemente mientras John dibujaba retratos de él y de los edificios del frente. Era una colaboración hermosa. John creaba arte, George proporcionaba la inspiración y la compañía. El momento que cambió todo llegó cuando los dibujos de John fueron publicados en una revista local. Para John, ver su trabajo impreso fue una revelación devastadora. Fue entonces cuando supe en la vida lo que debía hacer, le aseguró John a un entrevistador años después. ¿Puedes imaginar lo que se siente al descubrir tu propósito después de décadas de perdición? Pero este reconocimiento no llegó sin dolor. John seguía luchando contra su adicción a la heroína. Seguía viviendo en alojamientos compartidos, cuando tenía suerte, y en las calles cuando no la tenía. Mientras su arte comenzaba a ganar reconocimiento, John seguía siendo un adicto sin hogar que luchaba día a día por sobrevivir. Estudios recientes del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas muestran que el 40% de los artistas que logran la sobriedad después de décadas de adicción experimentan un periodo de creatividad explosiva. El doctor Anna Lemke, especialista en adicción de Stanford, explica: cuando el cerebro se libera de la dependencia química, a menudo redirige esa intensidad hacia actividades creativas. John estaba experimentando exactamente esto. Su arte no solo era una forma de ganar dinero, era una forma de canalizar décadas de dolor acumulado. A medida que pasaban los meses, algo extraordinario comenzó a suceder. Las personas no solo compraban sus dibujos por compasión, los compraban porque eran genuinamente buenos. Los dibujos de John tenían una calidad que no podía ser enseñada en ninguna escuela de arte. Tenían autenticidad, tenían dolor, tenían esperanza, tenían la perspectiva única de alguien que había perdido todo y ahora estaba luchando por recuperar su humanidad. En 2011, algo increíble sucedió. Algunos de los dibujos de John fueron incluidos en un libro de arte de edición limitada llamado Shoreditch Unbound. Para John, ver su trabajo junto al de otros artistas reconocidos fue una validación que nunca había esperado. No era solo un vagabundo que dibujaba en las calles, era un artista cuyo trabajo merecía ser preservado y celebrado. ¿Alguna vez has sentido que finalmente alguien reconoce tu valor después de años de ser ignorado? Pero el éxito no llegó sin complicaciones. John seguía siendo adicto. Seguía luchando contra demonios internos que habían estado con él desde los 10 años. A pesar del reconocimiento creciente, John enfrentó el momento más difícil de su transformación. El éxito inicial le había dado esperanza, pero también le había dado miedo. ¿Qué pasa si esto no dura? ¿Qué pasa si vuelvo a perder todo como siempre? ¿Qué pasa si no soy realmente tan bueno como la gente dice?, se preguntaba John. La adicción a la heroína seguía siendo su compañera constante. Cada día era una batalla entre el John que quería crear arte y el John que necesitaba las drogas para no sentir el dolor acumulado de décadas. El éxito artístico de John creó una paradoja cruel. Por un lado, finalmente tenía algo de lo que estar orgulloso. Por otro lado, el miedo al fracaso lo llevaba a usar más drogas para lidiar con la ansiedad. Según la psicóloga clínica Dr. Pauline Rose Clance, creadora del término
síndrome del impostor. Las personas que experimentaron abandono emocional en la infancia tienen un 500% más probabilidades de sentir que no merecen el éxito cuando finalmente lo alcanzan. John estaba experimentando exactamente esto. Después de décadas de sentirse inútil, el reconocimiento artístico se sentía demasiado bueno para ser verdad. Si crees que todos necesitamos escuchar historias de superación como esta, dale me gusta y suscríbete al canal. Lo que viene a continuación te va a demostrar que nunca es demasiado tarde para cambiar tu vida. El momento decisivo llegó cuando John se dio cuenta de que tenía que elegir. Podía seguir siendo un adicto que dibujaba para sobrevivir, o podía convertirse en un artista que había superado la adicción. La decisión no fue fácil. Dejar la heroína después de décadas de dependencia no es solo una cuestión de voluntad, es una muerte y un renacimiento literal. Los síntomas de abstinencia, las noches sin dormir, el dolor físico constante, la depresión abrumadora. Pero John tenía algo que no había tenido antes. Tenía a George, tenía su arte y tenía una razón para vivir que iba más allá de la simple supervivencia. El proceso de dejar la heroína fue el infierno en la tierra. Pero durante este periodo, John se aferró a su arte como a un salvavidas. Mientras su cuerpo se desintoxicaba, su arte se purificaba. Cada línea que dibujaba era una línea menos de drogas que necesitaba. Cada retrato de George era un paso más hacia la libertad. George fue su compañero constante durante este periodo. El perro parecía entender que John estaba luchando una batalla interna y nunca se separó de su lado. En septiembre de 2013, se montó una exposición exitosa del trabajo de John en Shoreditch. La exposición se llamó George the Dog, John the Artist y se realizó en la Howard Griffin Gallery en Shoreditch High Street. La exposición se realizó en la misma calle donde John había estado sentado como un vagabundo. Ahora, las mismas personas que habían pasado junto a él sin mirarlo, venían a admirar su arte. La exposición fue un éxito rotundo y se agotó completamente. 5 obras solas se vendieron por 15,000 libras. Para John, que había vivido de mendigar monedas, esto era incomprensible. Después del éxito de la exposición, John tenía nuevas exposiciones programadas para 2014 en Nueva York y Los Ángeles. Su historia estaba resonando no solo en Londres, sino en todo el mundo. De las calles de Londres a las galerías de Nueva York. De mendigar para sobrevivir a vender arte por miles de libras. Pero el momento más importante llegó cuando Random House decidió publicar su historia de vida internacionalmente. John Dolan, el vagabundo que había sido encarcelado más de 30 veces, ahora tenía una editorial de renombre mundial interesada en su historia. En julio de 2014 se publicó George el perro, John el artista, una historia de rescate. El libro no era solo sobre arte, era sobre transformación, sobre segundas oportunidades, sobre el poder del amor incondicional. El título del libro era perfecto, una historia de rescate, porque no quedaba claro quién había rescatado a quién. ¿John había rescatado a George o George había rescatado a John? La increíble historia de vida de John Dolan fue publicada en todo el mundo con aclamación internacional en 2014. Su historia tocó algo universal, la capacidad humana de transformarse sin importar qué tan profundo haya caído. ¿Cuántas veces has sentido que era demasiado tarde para cambiar tu vida? ¿Cuántas veces has pensado que ya no había esperanza? Los lectores de todo el mundo se conectaron con la historia de John porque veían en él sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias esperanzas de redención. Pero esta transformación no terminó con el éxito del libro. Lo que John hizo después y cómo vivió sus últimos años te va a sorprender de una manera que no esperabas. El doctor Rick Hansen, neuropsicólogo de la Universidad de California, explica que las transformaciones profundas como la de John requieren la formación de nuevas redes neuronales que literalmente reescriben la identidad personal. John no solo había dejado las drogas, había reescrito completamente su concepto de sí mismo. Ya no era John el adicto o John el vagabundo, era John el artista. Para el final de su vida, John ya no era un vagabundo y había dejado de usar heroína.
Había logrado lo que parecía imposible. Había salido de las calles. Había vencido una adicción de décadas y había encontrado su propósito en la vida. El hombre que había perdido su identidad a los 10 años, finalmente había encontrado quién era realmente. Pero el éxito no cambió la esencia de John. Siguió siendo humilde, siguió siendo consciente de dónde venía, siguió siendo agradecido por cada día que tenía con George. A lo largo de toda esta transformación, George había sido el catalizador silencioso. No era solo un perro, era el espejo en el que John había visto su propia capacidad de ser amado y de amar. George nunca juzgó a John. Nunca le importó si John era un adicto, un vagabundo o un artista exitoso. Para George, John siempre fue simplemente su humano. Pero esta historia no terminó con el éxito. Los últimos años de John trajeron nuevos desafíos, nuevas lecciones y un final que nadie vio venir. Los últimos años de John Dolan fueron un testimonio viviente de que la transformación auténtica es posible. Ya no era el hombre roto que había mendigado en las calles de Londres, se había convertido en lo que siempre había estado destinado a ser, un artista que tocaba corazones con cada trazo de su lápiz. Después del éxito de su libro y las exposiciones internacionales, John continuó haciendo lo que más amaba, sentarse en su lugar favorito frente a la gasolinera en Shoreditch High Street, con George a su lado, observando el mundo y capturando momentos que otros pasaban por alto. Se había convertido en una institución, un recordatorio diario de que la belleza puede nacer de la adversidad más profunda. Mientras el mundo celebraba su arte, John encontró su mayor felicidad en la rutina simple que había desarrollado con George. Cada mañana llegaban a su rincón especial. George, ahora mayor y más sabio, se sentaba pacientemente mientras John dibujaba no solo lo que veía, sino lo que sentía. Sus últimos dibujos tenían una serenidad que hablaba de un hombre que había encontrado la paz consigo mismo. Los transeúntes se detenían no solo para admirar el arte, sino para ser testigos de algo más profundo, la conexión inquebrantable entre un hombre y su perro. Una relación que había sanado décadas de heridas. John había aprendido a amar y a ser amado de manera incondicional, algo que le había sido negado desde los 10 años. John nunca ocultó su pasado. En entrevistas, hablaba abiertamente sobre su adicción, su tiempo en prisión, los años perdidos en las calles. No lo hacía para generar lástima, sino para ofrecer esperanza. Se había convertido en un faro para otros que se sentían perdidos, demostrando que no importa qué tan oscuro sea el abismo, siempre hay una posibilidad de ascender. Su historia se convirtió en inspiración para programas de rehabilitación, centros de ayuda para personas sin hogar, y cualquier persona que se sintiera atrapada en su propia oscuridad. John había transformado su dolor en propósito, su trauma en medicina para otros. John Dolan falleció el 20 de octubre de 2022, a los 50 años, tras complicaciones médicas que duraron varias semanas. Su partida dejó un vacío enorme en las calles de Shoreditch, pero también un legado imposible de borrar. George sobrevivió a su compañero humano, convirtiéndose en el símbolo viviente de una transformación que había cambiado 2 vidas para siempre. El perro que había llegado a John por el precio de una lata de cerveza había sido en realidad el regalo más valioso que jamás había recibido. La historia de John y George trasciende el arte y toca algo universal en el espíritu humano. Su vida demostró que la redención no es un concepto abstracto, sino una realidad tangible para aquellos que se atreven a abrir su corazón al amor, aunque venga en la forma más inesperada. Sus dibujos siguen vendiéndose, sus libros siguen inspirando, y su historia sigue siendo contada, porque representa algo que todos necesitamos creer, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el amor puede sanar las heridas más profundas, y que a veces la salvación viene con 4 patas y un corazón que late solo para nosotros. La historia de John y George demostró algo que la sociedad a menudo olvida, que dentro de cada persona perdida hay un potencial increíble esperando ser descubierto. Y también
Recuerda que el amor, en cualquiera de sus formas, tiene el poder de cambiar vidas para siempre. Si esta historia te ha tocado el corazón, compártela y coméntame qué partes te gustaron. Y recuerda suscribirte para poder seguir compartiendo más historias que demuestran que nunca es tarde para poder cambiar.